Bienvenidos a Visión, con todo el poder de la información. Saludos cordiales, señoras y señores, muy buenos días desde Radio Bonita 89.3 acá en el centro del país, en Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Pastaza, siempre listos con esta información de carácter regional y también a nivel nacional a través del Facebook Live. Continuamos acá en Riobamba Estéreo, Radio Bonita FM, la emisora bonita del centro del país. Estamos en contacto ya con el señor doctor Diego Beltrán. El doctor Diego Beltrán es un experto en seguridad cibernética. Con el advenimiento ya de la globalización y el sistema tecnológico que se maneja a nivel mundial, pues también vienen problemas y dificultades. Y ahora hay mucho problema y denuncias permanentes. De hecho, son asuntos que se han visto ya en este problema de cómo defenderse con seguridad cibernética por los ataques cibernéticos a instituciones, hackeos a instituciones públicas y privadas en el Ecuador. Así que en base a este tema saludamos con el doctor Diego Beltrán. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Roberto, Fernanda, muchísimas gracias. Bueno, el tema de la seguridad cibernética, por poner el primer ejemplo para abordar la temática a nivel de diferentes sectores que se han visto involucrados con este problema. El municipio de la ciudad de Quito, el distrito metropolitano, sufrió un ataque cibernético y hay otras instituciones que también a nivel público y privado han sufrido este tipo de ataques. ¿De qué se trata esta situación? ¿Por qué se dan estos temas? ¿Y qué es lo que tenemos que hablar sobre este asunto? Bueno, como no, Roberto, primero que nada, efectivamente ha sido reportado en la última semana que el municipio de Quito, y no solamente como cabildo, digamos, como gobierno autónomo descentralizado, sino distintas de las páginas de servicios públicos que brinda el municipio, ¿no? El registro de la propiedad, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Agencia Metropolitana de Control, han presentado ciertos problemas en la atención regular a los usuarios, precisamente producto de este ataque cibernético. La verdad es que la naturaleza de los ataques es muy variada. Hay ataques que son más bien digamos, una manifestación de carácter político, ¿no? Que las llevan a cabo precisamente grupos de los denominados hacktivistas, el más prominente de los cuales es Anonymous, donde por lo general se busca hacer más bien una manifestación de poder, de una demostración de la capacidad que tienen para afectar, obviamente, páginas gubernamentales. Y también, evidentemente, tenemos lo que podríamos denominar cibercriminalidad, que ya se trata de bandas bastante capaces de causar severos estragos en los servicios públicos con la finalidad, por lo general, de buscar un rédito de carácter económico. Doctor, sí, ¿a qué se deben este aumento en los ataques cibernéticos y cuál es el impacto y los resultados de estos ataques también en todos los procesos administrativos de las instituciones públicas? Bueno, la verdad de las cosas es que a medida que avanza la tecnología, así como nos beneficiamos de ella para llevar adelante nuestras actividades diarias, esto también facilita la actividad criminal, ¿no? Y los mismos motivos que usualmente han movido a los delincuentes, llamémoslos así, analógicos, es decir, aquellos que cometen sus delitos en el plano real, por decirlo de alguna manera, obviamente son impulsados también en el plano digital. De hecho, que cuenta con muchísimos más incentivos por la facilidad de acceso que se tiene, los relativamente bajos costos para perpetrar este tipo de ataques y las altísimas ganancias que pueden obtener de ellos. Se especula que el ataque cibernético que ha sufrido hoy, mejor dicho, en estos días el municipio de Quito, se debería a un tipo de ataque que se conoce como ransomware, ¿no? Un ataque a través del cual se secuestra la información y no se permite acceder a ella por parte de los legítimos tenedores y solamente se la liberará una vez que se pague una cantidad de dinero para poder volverla disponible.
Bien, ese es el sistema. Miren cómo vamos entendiendo esta situación para hablar sobre seguridad cibernética. Está con nosotros el doctor Diego Beltrán. Ahora, doctor, esto suena como a que todas las instituciones, no sé si el ámbito cibernético ecuatoriano está débil o no tiene la protección adecuada, las seguridades adecuadas. ¿Qué es lo que realmente se tendría que hacer para que esto no continúe sucediendo? ¿De qué manera las instituciones deberían proteger este sistema? Bueno, lamentablemente en esta materia, al igual que en el plano real, nos encontramos en una cultura de la reacción y no en una cultura de la prevención. Tanto entidades públicas como entidades privadas han visto todo el tema de seguridad cibernética como un tema de futuro, casi de ciencia ficción, nada de lo cual preocuparse, porque se genera esta especie de sensación de desprendimiento entre lo que ocurre en el plano digital y el plano real, ¿no? Creemos que lo que ocurre en la pantalla se queda en la pantalla y no va a tener una incidencia en nosotros mismos como sociedad. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que a través de este tipo de ataques, que no son inesperados, ¿no? Es la experiencia a nivel mundial es de un incremento, digamos, abismal en este tipo de delitos, pero seguimos pensando que no nos va a pasar, seguimos pensando que no nos ha de ocurrir y por lo tanto no se robustecen las estructuras. No hablamos solamente de temas informáticos, no hablamos solamente de hardware y software, sino de la generación de una cultura de seguridad en las instituciones públicas y privadas que comienza de hecho por el elemento humano, es decir, que las personas tengan una formación adecuada para identificar este tipo de ataques, porque por lo general la puerta de entrada para ellos, por más robusta que sea la estructura, es precisamente el ser humano. Sí, justo en ese sentido quisiéramos saber si ya Ecuador está generando o tomando acciones al respecto en cuanto a crear políticas o estrategias nacionales en el ámbito de la ciberseguridad, porque como usted dice, ya realmente no es algo que está a futuro, sino que está pasando y últimamente tenemos las noticias de variados ataques en el nivel de instituciones públicas. Efectivamente, mira, esto es un tema que ha estado definitivamente relegado. Si bien es cierto, ha habido esfuerzos en los últimos años para generar una política pública en materia de ciberseguridad. Lo cierto es que la mayoría de los actores no están articulados todavía. Es decir, no existe, por ejemplo, por el momento, un ente rector a nivel del Estado que pueda manejar o que sea responsable de manejar el tema de ciberseguridad. Entonces tenemos esfuerzos positivos pero separados y lamentablemente desarticulados. Por ejemplo, existe un comando de ciberdefensa en el Ministerio de Defensa, existe una unidad de delitos informáticos en la Fiscalía, existen unidades especializadas de la Policía Nacional que están dedicándose a trabajar en estos temas. El Ministerio de Telecomunicaciones tiene por ahí algunas iniciativas sueltas y si bien es cierto existe un comité de ciberseguridad a nivel del Estado, como todos se sientan a la misma mesa pero nadie tiene una responsabilidad específica asignada, muchos de estos compromisos se quedan en la mesa y no se plasman en una agenda real. En materia normativa ha habido algunos avances, el último de los cuales fue la sonada Ley contra la Violencia Digital, que se promulgó a mediados del año pasado, más o menos, y que, si bien es cierto, expandió un poco la base para incrementar la protección de niños, niñas, adolescentes y mujeres en el entorno digital. También extendió un poco la tipificación de los delitos informáticos para poder responsabilizar obviamente a los cibercriminales. Bien, ahora doctor, pasemos a un tema que nos parece muy oportuno, tener un conocimiento cabal técnico científico con el doctor Diego Beltrán, experto en seguridad cibernética. Ahora, ¿en el Ecuador hay alguna ley que ampare a las instituciones, en primer lugar, sean públicas o privadas, de estos ataques cibernéticos, o a la gente que en definitiva puede ser perjudicada? Hay casos concretos, por ejemplo, de hackeos a sistemas bancarios, en donde inclusive cuentas de usuarios de diferentes bancos han sido también perjudicados y no hay una respuesta institucional al respecto, y el perjudicado es aquel ciudadano. Digo yo, y le pregunto, doctor, en Quito, no sé, ya existen, porque inclusive hasta ahí ya se requiere de acción jurídica, de un abogado que entienda de la materia,
hay una ley que se pueda hablar sobre el tema, defenderse de alguna manera, este tema jurídico ya de defensa en el momento que existe un problema de esta naturaleza, ¿cómo se puede hacer acá en el Ecuador? ¿Cómo no? Bueno, primero que nada, sí, creo que uno de los puntos que topas es dejar de percibir el tema de la seguridad cibernética y el crimen computarizado como un tema de seguridad informática meramente, ¿no? Esto es un tema de gobernanza, es un tema de política y es un tema de legalidad, por supuesto que sí. Claro. Justamente como abogados, nosotros como abogados nos hemos visto preocupados de la generación de una base normativa adecuada para poder llevar traer a la justicia precisamente a las personas responsables de este tipo de delitos. Todavía no existe, está un proyecto de ley hoy por hoy discutiéndose en la Asamblea, una ley precisamente en materia de seguridad cibernética que sea un poco más comprensiva, justamente que abarque todos estos temas, pero por el momento solamente contamos con el Código Orgánico Integral Penal, que sí debemos reconocer que sí ha adelantado la introducción de algunas de las formas más modernas de crimen computarizado, como la subversión de sistemas, el fraude electrónico, el empleo de sistemas, de entidades del sistema financiero para cometer este tipo de delitos, y con ello precisamente una adecuada judicialización puede traer buenos resultados para las víctimas de este tipo de situaciones. Y aquí también es importante distinguir dos elementos más. El primero de ellos es que no se trata solamente de seguridad de la información en términos de los programas, las aplicaciones, sino también de los datos de carácter personal de los cuales somos titulares todas las personas, de hecho, sujetas a la jurisdicción del Ecuador, ¿no? Y estos datos personales... Doctor, sí, justo en ese sentido, la pregunta va para volcarse hacia la ciudadanía, porque parece que este tema tiene que ya estar dentro de la opinión pública, porque es la única forma en cómo se pueden promover y también presionar para que se creen políticas públicas y estrategias en materia de ciberseguridad. En ese sentido, quisiéramos preguntarle de qué forma los ciudadanos nos vemos afectados por estos ataques cibernéticos a nivel de las instituciones públicas y privadas. Realmente es una afectación multidimensional. Mira, de manera directa y quizás el ejemplo más próximo y palpable es hoy por hoy lo que está ocurriendo con el municipio de Quito. Resultado de este ataque cibernético, hoy por hoy existen varios servicios públicos que brinda la municipalidad que están completa o parcialmente inhabilitados, que no hemos podido llevar adelante algunos trámites cruciales en el registro de la propiedad, te decía, la Agencia Metropolitana de Control, que, cuando menos es una incomodidad, y cuando más, obviamente genera pérdidas para los negocios que dependen de este tipo de trámites para poder continuar su actividad productiva. Y en cambio, ya en una manera mucho más concreta, por ejemplo, cuando se produce el fraude electrónica, la extracción o la sustracción de valores a través de las cuentas bancarias, por ejemplo, mediante los sistemas de aplicativos electrónicos, la ciudadanía realmente ya se ve privada de su patrimonio. Hace aproximadamente un año, recordarán ustedes, una prominente institución bancaria fue objeto de un ataque cibernético que lamentablemente, si bien es cierto, no produjo una sustracción directa de los fondos por parte de los atacantes, lo que permitió fue la vulneración de los sistemas y la sustracción de datos de carácter personal, que eventualmente permitió hacer ataques dirigidos a los dueños de esas cuentas bancarias y sustraerles sus contraseñas, sustraerles sus passwords y de ahí sacar los fondos desde sus cuentas. Entonces realmente creo que también hay que crear una cultura de reacción. Lamentablemente todavía vemos el asalto de $20 en la calle o el hurto de $20 en la calle como un tema que nos escandaliza más que la sustracción de $3,000, $5,000, $10,000 de una cuenta bancaria, simplemente porque sentimos que como ocurrió en el ciberespacio, pues simplemente no nos impacta de igual manera cuando la pérdida patrimonial es sustancialmente mayor. Entonces hay que empezar a judicializar y denunciar este tipo de casos. Doctor, y en ese sentido también quisiera que nos, igual a la ciudadanía que en este momento nos está escuchando, algún tipo de consejo para no tener que sufrir este tipo de ataques cibernéticos, porque entiendo a veces es cuando tú entras a una página o cuando compartes alguna información, ya puede ser sujeto de un ataque. Claro, y claro que sí. Antes de ello, yo creo que es el momento ya de ponernos en alerta, porque ya no funciona lo que usted señaló hace un momento, aquello de que a mí no me ha de pasar, no ha de pasar nada. Pues hay que estar pendientes y atentos a la pregunta que hace Fernanda. Es así, efectivamente. Mira, se estima que aproximadamente el 77% de pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, se consideran demasiado insignificantes como para ser objeto de este tipo de ataques.
¿no? Eso significa que no toma ningún tipo de medida preventiva ni nada por el estilo. En el caso de la ciudadanía, creo que el principal factor es tomar todas las ventajas y todas las oportunidades que nos ha dado el entorno digital, ¿no? La posibilidad de estar conectados, desarrollar nuestro trabajo y nuestras actividades educativas desde casa, en fin, que se ha maximizado además por efectos de la pandemia, pero tomar esos beneficios, pero también con una dosis de responsabilidad. Es decir, estar conscientes de que no está libre de costo el gozar y el beneficiarnos de este tipo de herramientas. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es eliminar ese sentido de excesiva confianza respecto de las cuestiones que manejamos en el entorno digital. Y no hablo solo de publicaciones en redes sociales, sino el manejo responsable de nuestras contraseñas, el no conectarnos a cualquier red de Wi-Fi en un centro comercial o en un café para llevar adelante actividades profesionales o sensibles, como conectarnos a nuestras cuentas bancarias, y en general dudar de cualquier correo electrónico, cualquier mensaje de mensajería instantánea que no sea muy reconocible y que de cualquier manera podamos someter algún tipo de escrutinio. Si recibo una solicitud de dinero de algún familiar, de algún allegado que esté en aprietos, puedo hacer algún tipo de llamada para verificarlo, ¿no? No dar clic en enlaces que no parezcan confiables, en fin, tratar de disminuir al máximo posible las posibilidades justamente de ser objeto de este tipo de ataques. Hasta tanto, doctor Beltrán, ¿a qué institución o entidad del Estado, no sé si la propia Asamblea sería tal vez, que empiece ya a cambiar este sistema de leyes sobre el campo de seguridad cibernética? ¿A quién le correspondería eso? Realmente creo que hay una responsabilidad triple, ¿no? Cada una de las ramas cada uno de los poderes, me voy a atrever a decir, públicos, tiene una corresponsabilidad en esto. Por supuesto que necesitamos un andamiaje jurídico mucho más robusto, mucho más moderno, que permita enfrentar de mejor manera desde lo jurídico la existencia de este tipo de ataques. En segundo lugar, una corresponsabilidad desde la función ejecutiva de reglamentar. Fíjate que llevamos más de un año desde que se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y todavía no contamos con el reglamento para dicha ley. Es una ley trascendental. La función ejecutiva debe reglamentar esas leyes, pero además, a través del Ministerio de Gobierno, ahora Ministerio de Interior, las distintas dependencias de la Administración Central deben tomar también ya cartas en el asunto en la exigibilidad y en la ejecutabilidad de esas normas. Y finalmente, la función judicial tiene una obligación de capacitarse, formarse y empezar a administrar justicia en los casos que efectivamente sean denunciados ante ellos. De lo contrario, lamentablemente vamos a continuar en un círculo vicioso del cual no vamos a salir y los ataques van a ser cada vez más sofisticados y obviamente causando cada vez mayores estragos a la ciudadanía. Bien, en la parte final, doctor Diego Beltrán, ya en el marco estrictamente profesional, ¿usted o alguna organización de abogados en Quito están prestos para dar asesoría jurídica ante estos temas, como temas de prevención, como lo que hemos hablado el día de hoy, o cuando ya existe un problema que ha sido realmente probado y que amerita una defensa? ¿Ustedes tienen algún cuerpo colegiado ahí? Por supuesto que sí. De hecho, existen se me ocurren en este momento dos organizaciones de la sociedad civil, realmente, sí, de la que formamos parte algunos profesionales, tanto del derecho como de la rama de las tecnologías de la información. Una de ellas es la agencia, la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad, y la Asociación Ecuatoriana de Protección de Datos, de la cual soy socio fundador junto con otros profesionales. Estos dos gremios realmente se han preocupado de hacer un trabajo con el Estado para poder asistirlos de manera técnica en la formulación de estas políticas, de las normativas correspondientes, y también existimos algunos profesionales del derecho que efectivamente nos hemos especializado desde hace algunos años justamente en brindar a la ciudadanía la posibilidad de una representación profesional para poder patrocinar sus casos. Y de hecho esto se extiende también, no solamente a empresas, sino al propio Estado, que también es víctima frecuente de este tipo de vulneraciones. Bien, para alguna persona que pueda necesitar un tipo de orientación sobre cómo canalizar una denuncia cuando se vea abocado a un tipo de este problema de ataque cibernético o de vulnerabilidad de sus derechos, puede ser una entidad bancaria o alguna institución pública, ¿hay alguna orientación para decirle a dónde tiene que ir dirigida una denuncia en ya un caso específico? Por supuesto que sí. A ver, cuando se trata de responsabilidades penales, pues evidentemente las denuncias deben formularse ante la Fiscalía
de la provincia, digamos, en la cual la persona se encuentre, ¿no? La Fiscalía tiene la obligación de investigar la existencia del delito y obviamente la atribución de la responsabilidad. Pero cuando se trata, por ejemplo, de afectaciones en el patrimonio, en el sistema bancario, el primer llamado a responder es el propio banco. El banco debe contar con un funcionario responsable de realizar el escrutinio de lo que ha ocurrido para determinar de si se trata de una responsabilidad de la entidad bancaria o de una responsabilidad del propio titular de la cuenta. Si yo revelo mis contraseñas, evidentemente va a ser mi responsabilidad el haber perdido mi patrimonio. Sin embargo, en caso de que el banco no dé una respuesta satisfactoria, puede recurrir también a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la persona, a fin de elevar una denuncia que eventualmente pueda derivar en un proceso administrativo que resulte evidentemente en una atribución de responsabilidad al banco y la restitución de los valores que hayan sido sustraídos. Perfecto, gracias doctor Beltrán por haber topado este tema que es de orientación a la opinión pública. Será hasta otro momento para hablar sobre estos temas de la seguridad cibernética. Muy amable. Muchísimas gracias, Roberto Fernanda. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Gracias. El doctor Diego Beltrán con el tema de seguridad cibernética es un experto, ¿no? Y siendo abogado, pues nos da conceptos claros de cómo debe ser el comportamiento y claro está de que tenemos que tomar las precauciones del caso en eso de publicar nuestros datos personales, ¿no? Sí, en efecto.